Hola gestores y gestoras, hoy les vamos a hablar sobre el paso a paso para la caracterización del componente. El objetivo principal es obtener información sobre la vivienda y el hogar. Ustedes van a identificar las características físicas de la vivienda, cuántos cuartos hay, de qué forma se usan, la disponibilidad de servicios, cómo los hogares disponen las basuras y finalmente vamos a indagar sobre las condiciones de habitabilidad. Ustedes se van a dirigir a la carpeta Guía Visita número 2, en la carpeta 5, Caracterización Vivir mi casa. En esa carpeta ustedes van a encontrar la caracterización Vivir mi casa, que es un documento en Excel, que es este documento que es el mismo que ustedes van a recibir en físico. Van a encontrar la caracterización dividida por categorías. Yo voy a ir hablándoles paso a paso por cada una de las categorías y cada una de las preguntas. Entonces, en la categoría 1, tipo de vivienda y materiales de construcción, ustedes encuentran la pregunta 1. ¿Cuál es el material predominante de las paredes exteriores de la vivienda? Con esta pregunta se busca conocer cuáles son los principales materiales utilizados en las paredes exteriores de la vivienda. Tengan en cuenta que es una pregunta de observación y no la deben hacer al encuestado. Ojo, solo se debe seleccionar el material predominante. Para que ustedes sepan a qué material predominante se refiere, van a ir a la carpeta donde estábamos, carpeta 1, documento Guía Visita número 2. Vamos a nuestro documento y nos dirigimos a la página 22. Aquí nos dicen cuáles son las siguientes definiciones de materiales. Entonces ustedes antes de ir a la visita deben conocer qué significa un bloque o ladrillo, madera pulido, tapia pisada, etc. Volvemos a nuestro documento de caracterización. Para la pregunta 2, ¿cuál es el material predominante de los pisos de la vivienda? Tengan en cuenta que es una pregunta de observación y no la deben hacer al encuestado. Igual, a ustedes les dan opciones, solo pueden escribir una opción y para saber cuáles son las definiciones de estas opciones, nos vamos a ir al documento, guía formulación de caracterización y vamos a la página 23. Ahí nos están dando las definiciones de cada uno de los materiales que pueden tener nuestros hogares. ¿Listo? Alfombra o tapete, madera pulida, parqué, mármol. Entonces ustedes, como ya saben las definiciones, van a escribir solo una respuesta. Vamos a la categoría 3, que es ocupación y distribución de la vivienda. En la pregunta 3, ojo porque aquí ustedes tienen que incluir la sala y el comedor, porque es una pregunta de cuántos cuartos en total dispone este hogar de manera exclusiva. ¿Listo? Con esta pregunta se quiere conocer la cantidad de cuartos con los que cuenta el hogar. Ustedes deben tener presentes incluir la sala, el comedor y otros cuartos como biblioteca, sala de estar, cuarto de huéspedes o otros cuartos que ustedes identifiquen ocupados en la casa. Tengan en cuenta que es una pregunta con una sola respuesta posible. No puede, si es 3, solamente ponemos una X en el cuadro 3. Ahora en la pregunta número 4. ¿Cuántos de estos cuartos usan para dormir las personas de este hogar? Registre el número total de habitaciones o cuartos que se destinan para dormir. Deben incluir los cuartos que su principal uso no sea para este fin, es decir, la sala, el comedor, la biblioteca, el cuarto de aseo o donde ustedes identifiquen que se guardan máquinas y también la gente duerme ahí. Para la pregunta 5, con esta pregunta ustedes van a indagar si cuentan con un espacio para preparar alimentos, si es de uso exclusivo o si se utiliza para otras cosas. Para esta pregunta ustedes se van a dirigir a la guía de caracterización y nos vamos a dirigir a la página 24 y ahí les dan las definiciones de qué significa, cuáles son las posibles opciones en estas preguntas. En un cuarto usado solo para cocinar, en un cuarto usado también para dormir, en una sala comedor, en un patio corredor, etc. Ustedes cuando ya identifiquen el documento van a saber exactamente qué definiciones hacen referencia. En la categoría eliminación de excretas y basuras, ¿con qué tipo de servicios sanitarios cuenta el hogar? Lo que se busca es conocer el medio por el cual se eliminan las excretas. Para realizar las aclaraciones necesarias de esta pregunta, teniendo en cuenta que hay una sola respuesta posible, igual se van a dirigir al documento guía en la página 24, en donde les dan las definiciones de cuáles son las posibles opciones: inodoro conectado a alcantarillado, inodoro conectado a pozo séptico. Es muy importante que ustedes, antes de ir a hacer la caracterización, lean muy bien estas definiciones. Si ustedes consideran necesario, pueden imprimir estas definiciones y ustedes pueden hacer aclaraciones con los hogares.
En la categoría energía y combustibles, lo que ustedes van a indagar acá es el acceso a servicios públicos de energía. Deben tener presente que la vivienda puede disponer del servicio a través de una conexión legal o ilegal, o puede ser a través de una empresa pública o privada. Ojo, se debe identificar independientemente de si esta funciona o no. Si está en funcionamiento, existe. Si no está funcionando, existe igual. Tengan en cuenta que es una pregunta con una sola respuesta posible. ¿Tiene o no tiene? ¿Qué energía o combustible utilizan principalmente para cocinar? Con esta pregunta se identifica el tipo de elementos que utilizan para preparar las cocciones de los alimentos, por ejemplo, la leña, la energía, el gas. Si ustedes requieren saber más a detalle, pueden ir a la guía a la página 25. Ahí nos van a decir cuáles son las energías que son posibles: electricidad, gas natural, petróleo, etc. En la categoría problemas y afectaciones del hogar, en los últimos 12 meses la vivienda ha sido afectada por. Esta pregunta indaga por el riesgo de las viviendas frente a eventos naturales. Es una pregunta de sí o no. Igualmente, esta pregunta requiere de detalles, entonces ustedes se van a dirigir a la guía para la caracterización de entrada a familias en su tierra en la página 25 y 26, donde les habla cuáles son los posibles efectos que pueden ocasionar algún riesgo a la vivienda. Para la categoría bienes del hogar, el hogar cuenta con los siguientes electrodomésticos en funcionamiento. Lo que ustedes deben es registrar si el hogar cuenta con electrodomésticos que estén funcionando. Ojo, porque ustedes deben leer aquí pregunta por pregunta y marcar sí o no. ¿Listo? Esta es una pregunta con múltiples respuestas. Todos los dormitorios cuentan con. Con esta pregunta se van a identificar las necesidades de los dormitorios. Por eso es tan importante que ustedes lean una a una y marquen sí o no. Es una pregunta con varias respuestas posibles. En la categoría valoración económica de la vivienda. La vivienda ocupada por este hogar es. Esta pregunta pretende conocer la forma de tenencia del espacio ocupado por el hogar en la unidad de la vivienda. Para que ustedes sepan específicamente a qué se refiere esta pregunta, nos dirigimos al documento guía en la página 26-27 y ahí vamos a ver las definiciones, si es propia, si es en arriendo, si es con permiso del propietario, etc. Y finalmente ustedes van a encontrar una pregunta con el concepto de valor de la vivienda. Es muy importante que ustedes hagan la pregunta con números exactos, no reales, y con esta pregunta lo que se busca es conocer una estimación lo más acertada posible del costo de la vivienda. Esta es nuestra caracterización, pero ¿qué es muy importante que ustedes tengan presente? Ustedes con esta caracterización han avanzado a un 50% de la identificación de las necesidades del hogar para la formulación del plan de inversión. Es por eso que es importante que estén con los ojos bien abiertos y con la actitud de observación. Y si es necesario, pueden escribir detalles que consideren pertinentes que no están expresados en este formulario. Les deseamos muchos éxitos, esperamos que este tutorial sea muy útil para ustedes. Véanlo la cantidad de veces que sea necesario para que ustedes lleguen muy preparados a la visita con nuestros hogares.